El gimnasio rugía como una colmena agitada antes de la tormenta. El olor a sudor se impregnaba en las mucosas, denso, pesado, mezclado con el aroma acre de las alfombrillas de goma y el ungüento para estirar con el que los atletas se frotaban los hombros y las rodillas. Carlos estaba sentado en la tercera fila de las gradas, con las manos cansadas sobre las rodillas. Tenía 43 años, pero aparentaba menos, la espalda recta, los hombros anchos, solo las canas en las sienes delataban su edad. Abajo, en el tatami, calentaban los finalistas del torneo regional de sambo. Entre ellos destacaba Miguel, su antiguo alumno, un chico de 22 años, de hombros anchos, pelo corto y esa mirada de lobo que Carlos reconocía a 1 kilómetro. La mirada de un luchador que no se rinde. Carlos había venido expresamente para apoyar al chico. Miguel era uno de los pocos alumnos suyos que había llegado al nivel regional, que no había abandonado los entrenamientos por la cerveza y las chicas, que no se había derrumbado tras las primeras derrotas serias. Su mujer, María, le había dicho que se reunía con su amiga Laura, que iban a hablar de la reforma de su nuevo piso, elegir papel pintado, azulejos, todas esas cosas de mujeres. Carlos ni siquiera se lo había propuesto. En 7 años de matrimonio, se había acostumbrado a que a María nunca le había gustado el deporte, ni verlo, ni practicarlo. Ella prefería el yoga en un gimnasio con música relajante. El árbitro, vestido de negro, dio la orden. Miguel salió a la lona con un andar ligero y elástico, estrechó la mano de su oponente, un pelirrojo corpulento de la provincia vecina que le superaba en unos 10 kilos. El combate comenzó rápidamente, como si ambos deportistas hubieran estado esperando ese momento todo el día. Agarre de la manga, tirón, Miguel realizó un lanzamiento por la cadera a la velocidad del rayo, limpio, técnicamente perfecto. El oponente se estrelló contra su espalda con un sonido sordo, la nuca casi golpea el borde del tatami. Carlos sonrió, satisfecho. El chico había aprendido no solo a lanzar, sino a terminar los combates con contundencia. Había aprendido a ganar. A un lado, casi en el borde de su campo de visión, vislumbró un movimiento brusco. Carlos giró la cabeza maquinalmente hacia la derecha, en el palco lateral, donde normalmente se sientan los patrocinadores del torneo, los invitados de honor y los organizadores, vio a 2 personas. Una mujer con un elegante abrigo beige y un hombre con una chaqueta oscura y una camisa blanca. Estaban sentados muy cerca el uno del otro. Demasiado cerca para ser conocidos casuales. Demasiado íntimo para ser compañeros. El corazón le dio un vuelco, como si tropezara en terreno llano. ¿Era María? Junto a ella estaba Antonio, el jefe del departamento comercial de la empresa del suegro, Javier. Antonio se inclinó hacia su oído, cubriendo su boca con la mano, y le susurró algo, obviamente algo gracioso. María se rió en voz baja, melodiosamente, cubrió su boca con una mano elegante con manicura francesa. Él le puso la mano en el hombro. No la quitó de inmediato, como haría un compañero normal. La mantuvo allí durante unos segundos largos, los dedos apretando ligeramente la tela del abrigo. Carlos se quedó paralizado, olvidándose de respirar. Abajo, el árbitro levantó la mano de Miguel, anunciando al ganador antes de tiempo. Las gradas estallaron en aplausos y silbidos, los aficionados del equipo local estaban exultantes. Carlos no oía nada más que el sordo latido de su propio pulso en los oídos. Solo miraba a su mujer. Estaba sentada relajada, despreocupada, sonriéndole a Antonio con esa misma sonrisa que hacía tiempo que no veía en casa. Luego, como si sintiera una mirada ajena, giró la cabeza hacia las gradas, probablemente por casualidad, y se encontró con sus ojos. Su rostro palideció al instante. María se apartó bruscamente de Antonio, agarró el bolso de cuero negro que estaba a sus pies y se levantó tan rápido que casi vuelca la silla. Antonio dijo algo sorprendido, extendió la mano, tratando de detenerla, pero ella negó con la cabeza, distante, y caminó rápidamente hacia la salida del palco. El abrigo beige ondeaba a su espalda. Carlos se levantó lentamente, sintiendo pesadez en las piernas. Bajó por las escaleras de las gradas hacia los vestuarios, donde se suponía que se reunirían los ganadores. Miguel ya se había cambiado a pantalones de chándal y una sudadera, estaba sentado en un banco de madera, secándose la cara acalorada con una toalla de felpa. Al ver al entrenador, se levantó de un salto y le tendió una mano grande. Carlos. ¿Lo ha visto? Carlos le estrechó la mano con fuerza, como un hombre, le abrazó por los hombros. Bien hecho. Has trabajado limpio,
con técnica. El lanzamiento por la cadera ha sido perfecto. Muchísimas gracias por venir. Significa mucho para mí. Carlos sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre blanco grueso y se lo tendió al chico. Toma. Un premio por la victoria. Miguel miró dentro, sus ojos se abrieron con sorpresa, había 20.000 euros. Carlos, es demasiado. No puedo. Te lo has ganado. No discutas conmigo. Estuvieron de pie durante 10 minutos más, hablando de los detalles técnicos del combate, analizando los errores del oponente, hablando de los planes para el próximo torneo. Carlos hablaba automáticamente, en piloto automático, asintiendo, insertando réplicas. Sus pensamientos estaban en otro lugar. María por la mañana, en el desayuno, había dicho claramente, voy a casa de mi amiga Laura a hablar de la reforma. No mencionó el torneo ni una palabra. De Antonio no dijo nada en absoluto. ¿Por qué mintió? ¿Por qué lo ocultó? Carlos se despidió de Miguel, le deseó suerte y salió al espacioso aparcamiento asfaltado frente al polideportivo. La noche de noviembre era fría, ventosa, olía a lluvia. Arrancó su coche negro, encendió la calefacción. Condujo a casa, apretando el volante más de lo necesario. Su chalet de 2 plantas en las afueras de la ciudad le recibió con una cálida luz amarilla en las ventanas de la planta baja. El coche de María ya estaba en el patio, un todoterreno plateado, un regalo caro de sus padres por su pasado 30º cumpleaños. Carlos aparcó cuidadosamente al lado, apagó el motor. Se quedó sentado un minuto en el silencio que siguió, escuchando cómo se enfriaba el motor y crepitaba el metal. Miró las ventanas iluminadas de su casa. Entró por la entrada principal con una puerta maciza de roble. En el vestíbulo olía a su perfume, ligero, floral. La luz estaba encendida en la espaciosa cocina con encimera de mármol y electrodomésticos modernos. María estaba de pie junto a la cocina con vaqueros y un suéter suave, preparando café en una cafetera de cobre, su ritual favorito después del trabajo. Al oír los pasos de su marido, se giró, sonrió un poco forzadamente. Hola, cariño. ¿Has vuelto pronto? Carlos se detuvo en la puerta, apoyándose con el hombro en el marco. Tú también antes de lo normal. ¿Qué tal la reforma de Laura? Una breve pausa. Un segundo, quizás segundo y medio. María se giró rápidamente hacia la cocina y removió el café con una cucharilla. Bien, incluso bien. Al final, cambió de opinión sobre el papel pintado que habíamos elegido. Decidió coger otro. Lo hablamos rápido y terminamos. Entiendo. Un silencio pesado se instaló entre ellos como un cristal frío. Carlos sacó el móvil del bolsillo y abrió una aplicación de redes sociales. Se desplazó por la sección de noticias. Encontró una publicación reciente de Miguel, que obviamente tenía prisa por compartir su alegría y ya había subido varias fotos del torneo. En la foto principal sostenía una medalla de oro con una cinta roja, sonriendo ampliamente a la cámara. Al fondo se veían claramente las gradas llenas del gimnasio. Carlos amplió lentamente la foto con 2 dedos, acercando la esquina superior derecha. En el palco lateral se distinguía claramente una figura, Antonio con una chaqueta oscura. Carlos, ¿vas a cenar? Puedo calentarte el pollo de ayer. Él levantó lentamente la vista de la pantalla del móvil. María estaba enfrente, sosteniendo su taza de cerámica favorita con un diseño geométrico, mirándole expectante. No, gracias. No tengo hambre. Pareces cansado. ¿Ha pasado algo? Todo está bien. Solo estoy cansado después del torneo, el viaje fue largo. Carlos pasó a su lado sin mirarla a los ojos y subió por la escalera de madera al segundo piso. A su despacho. Cerró la puerta y giró la llave, una costumbre de cuando trabajaba en la policía. Se sentó en el enorme escritorio de madera oscura. No era casualidad que María estuviera cerca de Antonio en el torneo. Estaba sentada cerca de él, íntimamente. Reía sinceramente, relajada. Parecía feliz. Como se sienta la gente entre la que hay algo más que una relación laboral. Entre los que hay comodidad, facilidad, costumbre. Se frotó la cara cansada con ambas manos, se pasó los dedos por el pelo corto. Tal vez solo sea un paranoico. Tal vez realmente se encontraron por casualidad en el torneo y decidieron verlo juntos. Son compañeros, trabajan en la misma empresa, se ven todos los días. O tal vez ni siquiera era ella.
Carlos se recostó en el suave respaldo de la silla de cuero y miró el techo blanco con focos, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero entonces, ¿por qué mintió por la mañana? ¿Por qué ocultó que iba al torneo? ¿Por qué no mencionó a Antonio? El lunes empezó pesado y gris. El cielo estaba cubierto de nubes bajas de color plomo y caía una llovizna fría. Carlos llegó a la oficina de la constructora Constructores Unidos exactamente a las 9 de la mañana, siempre había sido puntual. Un edificio de cristal tintado y hormigón gris, de 4 plantas, con un gran logotipo de la empresa iluminado en la azotea plana. Su suegro, Javier, propietario y director general de la empresa, le había asignado a Carlos un despacho en el tercer piso, una pequeña habitación de 3 por 4 metros con una única ventana al patio interior, un viejo ordenador y un archivador metálico. Modesto, pero Carlos no necesitaba más. Carlos subió en el chirriante ascensor y caminó por el largo pasillo con suelo de linóleo y paredes blancas. El espacioso despacho de María, la subdirectora de desarrollo, estaba situado al final del pasillo, junto a la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta y se oían voces apagadas, una masculina y otra femenina. Carlos aminoró la marcha maquinalmente y escuchó. No entiendo por qué me invitaste a este torneo de sambo. Carlos seguro que nos vio, ahora es incómodo. La voz de María sonaba descontenta, con reproche. ¿Y qué más da? Solo somos compañeros, ¿acaso no podemos ir juntos a un evento deportivo? Antonio respondió con calma, incluso con una ligera burla en su tono. Claro que sí. Pero aún así resultó incómodo, molesto. María, te preocupas demasiado por tonterías. Relájate ya. Carlos se detuvo justo delante de la puerta entreabierta y golpeó con los nudillos en la superficie de madera, 3 golpes cortos. Entró sin esperar respuesta. María estaba sentada en su gran mesa con un portátil y montones de documentos, Antonio estaba de pie a su lado con desenvoltura, apoyando despreocupadamente la cadera en el borde de la mesa, como si fuera el dueño. Ambos se giraron bruscamente al oír el ruido. Buenos días, dijo Carlos con voz firme, mirando a Antonio directamente a los ojos. Antonio se enderezó al instante, echó los hombros hacia atrás y sonrió amplia y amistosamente. Oh, hola, Carlos. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaste? Bien. Estuve en el torneo regional de sambo. Una breve y tensa pausa. María se giró bruscamente y miró por la ventana, como si allí estuviera ocurriendo algo increíblemente interesante. Ah, sí, el sambo, Antonio asintió despreocupadamente, como si lo recordara. Por cierto, yo también estuve allí ayer. Me encontré con María por casualidad. Decidimos verlo juntos. Entiendo. Una historia interesante. Carlos se giró lentamente y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. En el ancho pasillo se encontró con Carmen, la contable jefe de la empresa, una mujer de unos 65 años, con un cuidado pelo canoso recogido en un moño estricto, un elegante traje gris y finas gafas de montura metálica. En su oreja derecha se veía un pequeño audífono beige. Carlos, buenos días. Por favor, venga a mi despacho cuando esté libre. Le mostraré los documentos de los últimos envíos. De acuerdo, Carmen. Iré ahora mismo. Entraron en su espacioso despacho de esquina, luminoso, con 2 grandes ventanas, estanterías a lo largo de las paredes llenas de carpetas con documentos y manuales de contabilidad. Carmen cerró cuidadosamente la puerta e indicó con la mano una silla blanda frente a la mesa. He oído a Javier que ha empezado oficialmente la auditoría financiera interna de la empresa. Sí, es cierto. Está dentro de mis responsabilidades. Carmen se sentó lentamente enfrente, juntó sus manos trabajadoras sobre la mesa y le miró directamente a los ojos con seriedad. Entonces permítame advertirle, tenga mucho cuidado. A Javier no le gusta en absoluto que alguien escarbe demasiado en los asuntos financieros de la empresa. Lo entiendo. Pero me contrataron precisamente para eso, para revisar las finanzas. Lo sé, claro. Pero aún así considero que es mi deber advertirle de antemano. Sobre todo, tenga mucho cuidado con los documentos de Antonio Zaitsev. Es un hombre muy escurridizo, sabe cómo salir de las situaciones. Carlos la miró atentamente a sus ojos inteligentes y experimentados. Carmen, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Podría ser un poco más concreta?
Carmen guardó silencio durante varios segundos, sopesando sus palabras, luego suspiró suavemente y sacó una carpeta gruesa con documentos del cajón superior del escritorio. Ya lo verá usted mismo cuando empiece la revisión. Simplemente, preste la máxima atención a los detalles y a las cifras. Puso la pesada carpeta delante de él sobre la mesa y abrió lentamente la primera página, la nómina de octubre. Lunes por la noche, tarde. Carlos y María volvían a casa en el mismo coche, él la había recogido del trabajo. María había ido en coche, pero no quería conducir sola por la noche. Un pesado silencio flotaba en el habitáculo, denso y sofocante como la niebla de verano sobre un pantano. María miraba en silencio su smartphone, hojeando mecánicamente el feed de Instagram. La pantalla se iluminó de repente con intensidad, había llegado un nuevo mensaje al Messenger. Leyó rápidamente el texto, frunció el ceño y borró la conversación con un movimiento del dedo. Carlos lo notó de reojo mientras seguía conduciendo. ¿Quién escribe? Laura. Pregunta por la organización del cumpleaños. ¿Y de quién es el cumpleaños? De Laura, ya te lo he dicho. Carlos asintió en silencio y cambió de marcha. No se creyó ni una sola palabra. En casa, María se dirigió directamente a la espaciosa cocina para preparar la cena, ninguno de los dos había tenido tiempo de comer bien. Carlos subió las escaleras al dormitorio, se puso unos vaqueros y una camiseta cómodos. Volvió a bajar. María estaba de pie junto a la moderna cocina, removiendo verduras en una sartén grande con una espátula de madera. Su teléfono sonó fuerte y bruscamente, la melodía estándar del iPhone. Miró rápidamente el número que aparecía en la pantalla, frunció el ceño y rechazó la llamada con el botón rojo. A los 5 segundos, el teléfono volvió a sonar insistentemente. María exhaló pesadamente, se secó las manos con un paño de cocina y salió al pasillo. Cerró la puerta casi por completo, dejando una estrecha rendija. Aló. Ahora mismo estoy muy ocupada. Te llamo yo más tarde, ¿vale? La voz sonaba baja, pero claramente irritada. Volvió a la cocina al cabo de un minuto. Carlos la miraba atentamente. ¿Quién llamaba con tanta insistencia? Mi madre. Quiere venir a visitarnos el fin de semana. Qué raro. Normalmente, Ana siempre te escribe mensajes, no te llama. Bueno, esta vez, por alguna razón, ha decidido llamar. Carlos la miró fijamente, escrutándola, intentando leer algo en sus ojos. María no pudo sostener la mirada, apartó los ojos y volvió rápidamente a la cocina, donde se puso a remover las verduras con energía. Carlos, ¿vas a cenar o no? Sí, claro que voy a cenar. Se sentaron en silencio a la mesa del comedor. Comieron despacio, sin hablar. Carlos cortaba metódicamente la ternera con un cuchillo afilado, masticaba y miraba por la ventana. María removía apáticamente la ensalada de verduras con el tenedor. Apenas comía, solo hacía que comía. El teléfono estaba boca abajo junto a su plato. Vibró brevemente varias veces, le llegaban mensajes. Ella, ostensiblemente, no miraba la pantalla. Después de la silenciosa cena, Carlos subió al segundo piso. Encendió el portátil, esperó a que se cargara el sistema. Abrió una carpeta protegida con archivos que Carmen le había pasado por la mañana en un pendrive. Empezó a revisar atentamente, línea por línea, las nóminas de los últimos 6 meses. Las cifras no cuadraban en absoluto. Para nada. Precios sistemáticamente inflados de los materiales de construcción, organizaciones contratistas ficticias con NIF falsos, albaranes falsificados con sellos inexistentes. Todos los documentos sospechosos estaban firmados por una persona, Antonio Zaitsev, jefe del departamento comercial. Las cantidades malversadas eran muy elevadas, varios millones en un solo trimestre. Carlos fotografió metódicamente las páginas más reveladoras con la cámara del teléfono. Guardó todas las fotos en una carpeta separada protegida con contraseña. Se oyeron pasos silenciosos y cautelosos sobre el parqué a su espalda. María estaba de pie en la puerta del despacho, con una bata de seda color melocotón, descalza, con el pelo suelto. ¿Qué haces tan tarde? Trabajo. Reviso documentos financieros. Ella se acercó lentamente, miró por encima de su hombro la brillante pantalla del portátil. ¿Es el informe financiero del departamento comercial de Antonio? Sí, es ese mismo. Una larga y tensa pausa. Carlos, por favor, no te metas muy a fondo en estos asuntos.
A papá no le va a gustar nada esta revisión. Él se giró lentamente hacia ella en la silla giratoria. ¿Por qué? Él mismo me contrató para revisar las finanzas. Simplemente no tienes que meterte en eso, créeme. María se dio la vuelta bruscamente y se marchó rápidamente. Carlos oyó cómo cerraba la puerta del dormitorio. Volvió a mirar lentamente la pantalla del portátil. Cantidades sistemáticamente infladas. La firma de Antonio Zaitsev en cada documento sospechoso. La extraña defensa de María. Aquí pasa algo. Definitivamente, pasa algo. La mañana temprano comenzó con el fuerte ruido de una maleta siendo arrastrada por el parqué. Carlos bajó lentamente por la escalera de madera hacia la espaciosa cocina y maquinalmente se sirvió un café negro caliente en una taza de cerámica. María apareció 10 largos minutos después, arrastrando decididamente una pequeña maleta gris con ruedas de plástico, la misma que habían comprado juntos hacía un año para sus viajes de trabajo. Carlos, me voy 2 días. Tengo unas negociaciones importantes con grandes contratistas en la capital de provincia. Él colocó lentamente la taza caliente sobre la encimera de mármol y la miró atentamente. ¿Y quién más va? Gente del departamento de marketing. Seremos varios. ¿Y Antonio también va? Una breve y tensa pausa. Un segundo, quizá segundo y medio. María comprobó apresuradamente la cremallera de la maleta, sin mirar a su marido a los ojos. No lo sé. Puede que vaya, puede que no. Se bebió rápidamente el café de pie, sin siquiera sentarse, le dio un beso rápido y formal en la mejilla fría, se giró y se dirigió rápidamente hacia la salida. Un minuto después, la puerta del taxi se cerró de golpe en el patio y el coche se desvaneció en la niebla matutina. Carlos terminó lentamente su café frío, sin sentir el sabor. Se preparó, se vistió y se fue a la oficina de la empresa. Exactamente a las 9:30 de la mañana, entró directamente en el despacho de Carmen. Ella estaba sentada concentrada frente a su ordenador, tecleando rápidamente algo importante en el teclado. Al oír los pasos, levantó los ojos cansados. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carmen. Por favor, ¿quién ha ido hoy a las negociaciones con los contratistas? Ella se quitó lentamente las finas gafas de montura metálica y limpió cuidadosamente las lentes con un pañuelo blanco. María y Antonio. El resto de los empleados del departamento de marketing cancelaron su participación en el último momento por diversas razones. Carlos se quedó paralizado al borde de la mesa, sintiendo un frío en su interior. ¿O sea que se han ido solos? ¿Solo ellos dos? Sí, así es. Javier lo dispuso personalmente ayer por la noche. Él asintió en silencio, se dio la vuelta y salió al pasillo vacío. Regresó lentamente a su estrecho despacho y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Sacó el teléfono del bolsillo de sus vaqueros. Abrió el mensajero y le escribió un breve mensaje a María. ¿Cómo ha ido el viaje? La respuesta llegó después de una hora de angustiosa espera. Bien, todo bien. Un poco cansados del viaje. Ya nos hemos instalado en el hotel. Carlos miró la pantalla durante unos segundos y luego escribió lentamente la siguiente pregunta. ¿Y quién ha ido contigo al final? Carlos miraba fijamente la brillante pantalla del teléfono. Aparecieron 3 puntos grises, ella está escribiendo una respuesta. Desaparecieron repentinamente. Volvieron a aparecer al cabo de unos segundos. Volvieron a desaparecer bruscamente. Finalmente, tras una larga pausa, llegó un breve mensaje. Compañeros de la empresa. No nombró a Antonio concretamente por su nombre. No lo dijo directa y honestamente. Carlos pulsó el botón verde de llamada de voz en la pantalla. Comenzaron los tonos largos, lentos e interminables. 1, 2, 3, 4. Corte brusco de la llamada. Inmediatamente llegó un nuevo mensaje de texto. Lo siento, estoy ocupada ahora. Ha empezado una reunión importante. Te llamo esta noche sin falta, ¿vale? Carlos dejó caer pesadamente el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Por la noche no llamó, como había prometido. Exactamente a las 8 de la noche, le escribió de nuevo, esta vez con más insistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Todo bien? Tengo mucho sueño, estoy agotada del día. ¿Podemos hablar aunque sea un momento? 5 minutos. Mañana, por favor.
De verdad que estoy muy cansada. Carlos tiró el teléfono con fuerza sobre la mesa de madera. Abrió su portátil, encendió mecánicamente los archivos secretos de la memoria USB de Carmen. Unas cifras interminables parpadeaban ante sus ojos cansados, sin quedarse en su mente, difuminándose. Cerró bruscamente la tapa del portátil, se levantó de la mesa y salió al frío balcón. Sacó un cigarrillo del paquete, lo encendió y aspiró profundamente, aunque había dejado de fumar hacía 6 meses tras una promesa a María. Exactamente las 10 de la mañana. El teléfono del trabajo de Carlos sonó inesperadamente, apareció un número interno corto. La joven voz de la secretaria de Javier sonaba formal. Carlos, le esperan urgentemente en el despacho del director general. Suba, por favor. Carlos subió lentamente en el chirriante ascensor. Se detuvo ante la maciza puerta de madera oscura. Llamó 2 veces. Adelante, Carlos. El espacioso despacho de su suegro era realmente enorme, impresionante. Ventanas panorámicas del suelo al techo, caros sofás de cuero de fabricación italiana, una mesa maciza de madera oscura del tamaño prácticamente de un coche pequeño. Javier estaba sentado en un alto sillón de cuero, con las grandes manos entrelazadas sobre la mesa. Un hombre grande e imponente de unos 60 años, con un espeso pelo canoso, un rostro duro y voluntarioso y unos fríos ojos grises. Siéntate, Carlos. Tenemos que hablar seriamente. Carlos se sentó en silencio en la silla de enfrente, al otro lado de la mesa. Le escucho. Me ha llegado información de que estás investigando activamente los documentos financieros de Antonio. Estoy llevando a cabo una auditoría interna planificada de la empresa. Precisamente para eso me contrataste hace un año. Javier se reclinó lentamente en el chirriante sillón de cuero y le miró con gravedad. Te contraté, es cierto. Pero no para que pusieras en peligro a mi gente de confianza. He descubierto grandes malversaciones sistemáticas de dinero de la empresa. ¿Malversaciones? El suegro sonrió torcidamente y negó con la cabeza. Joven, eso se llama profesionalmente optimización fiscal del negocio. Organizaciones subcontratistas ficticias, presupuestos de materiales de construcción sistemáticamente inflados en varios millones, eso es un delito penal. Javier se inclinó bruscamente hacia adelante, apoyó pesadamente los codos sobre la mesa pulida y le miró directamente a los ojos. Escúchame con mucha atención ahora. Antonio es el hijo de mi viejo amigo Víctor. Su familia está pasando por serios problemas económicos, su negocio está al borde del colapso. Simplemente estoy ayudando a un viejo amigo como ser humano. Vas a cerrar inmediatamente este desagradable asunto y te vas a olvidar de él para siempre. No. No lo voy a cerrar. Esto es un fraude. Entonces, oficialmente, ya no trabajas aquí. A partir de hoy. Carlos se levantó tranquilamente de la silla. Bien. Tramitad mi despido. Carlos, piénsalo bien por María. Se quedará sin marido, ¿entiendes? Carlos se quedó paralizado en la puerta, se giró lentamente. ¿A qué se refiere exactamente? A lo que me refiero, y nada más. Os divorciaréis rápido. Un desempleado, sin ingresos estables, sin perspectivas de futuro. Mi hija no se quedará con un marido así por mucho tiempo. ¿Es una amenaza? Es simplemente constatar un hecho. Carlos salió del despacho en silencio. Cerró la enorme puerta muy despacio, aunque todo su cuerpo le pedía dar un portazo con todas sus fuerzas. Bajó lentamente las escaleras hasta su pequeño despacho en el 3er piso, se sentó pesadamente en su familiar mesa. Las manos le temblaban ligeramente por la rabia contenida. Apretó los puños hasta sentir dolor, los abrió lentamente, respirando hondo. Su suegro le había amenazado abiertamente con el divorcio de su hija. Completamente abierto, sin ocultarse. Viernes. Tarde-noche. Carlos estaba sentado en silencio en el amplio salón, en el sofá de cuero, mirando sin sentido las noticias de la noche en la gran televisión. No escuchaba ni una sola palabra de lo que decía el presentador. Justo a las 9 de la noche, la puerta principal se cerró de golpe. María entró en la casa cansada, arrastrando torpemente esa misma maleta gris con ruedas. Hola, cariño. Ya estoy de vuelta. Hola. ¿Qué tal las negociaciones? Bien, productivas. Aunque estoy muy cansada después de estos días. Dejó la maleta al pie de la escalera, fue rápidamente al cuarto de baño.
Carlos esperó pacientemente un minuto, se levantó silenciosamente del sofá, se acercó con cuidado a la maleta. Desabrochó lentamente la cremallera. Dentro había ropa doblada cuidadosamente, un neceser con cosméticos, varios cargadores para aparatos electrónicos. En el fondo, entre las cosas, había una pequeña tarjeta de visita de un restaurante. Carlos la sacó con cuidado. Restaurante de primera clase, Beluga. María salió inesperadamente del cuarto de baño con una bata de seda, el pelo aún mojado después de la ducha. Carlos, ¿qué haces ahí? Carlos se enderezó lentamente, mostrándole la tarjeta en silencio. ¿Es un buen restaurante? El rostro de María palideció al instante, como la tiza. Sí, solo una cena de negocios con nuestros compañeros después de las negociaciones. ¿Y quién estuvo en la cena? Una larga y tensa pausa. Antonio. Y Marina Sergeyevna del departamento de marketing. Marina no fue a las negociaciones. Carmen me dijo con toda seguridad que solo fuisteis tú y Antonio, nadie más. Un pesado silencio flotó en el aire. María se apartó bruscamente de su marido, fue rápidamente hacia la escalera. ¿Así que ahora me vigilas constantemente? No constantemente. Pero tú me mientes descaradamente a la cara todos los días. Yo no le miento a nadie, Carlos. Entonces, ¿qué crees que estás haciendo? Subió rápidamente las escaleras, sin volverse. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic por dentro. Carlos se quedó de pie abajo, en el pasillo, solo, todavía con la tarjeta de visita en la mano temblorosa. Sábado. 11 de la mañana. Carlos conducía a una reunión urgente y confidencial con Carmen. Ella había concertado la reunión en una pequeña y tranquila cafetería en el extremo opuesto de la ciudad, lejos de la oficina. Conducía tranquilamente por la ancha calle principal de la ciudad, numerosos semáforos parpadeaban uno tras otro con luz verde. En el espejo retrovisor apareció de repente un gran todoterreno negro. Cristales totalmente tintados, matrículas regionales locales. Carlos condujo 2 manzanas más recto. El todoterreno negro se mantenía metódicamente a una distancia segura, exactamente 3 coches entre ellos para no llamar la atención. Carlos giró bruscamente a la derecha en una estrecha calle lateral entre casas antiguas. El todoterreno, al cabo de unos segundos, también giró suavemente hacia allí. Otro giro inesperado, a la izquierda en un callejón, luego de nuevo bruscamente a la derecha. El todoterreno le seguía con seguridad, sin quedarse atrás. Carlos frenó de repente bruscamente justo en el arcén, encendió las luces de emergencia. Abrió rápidamente la puerta del conductor, salió del coche con decisión. El todoterreno negro aceleró al instante, salió disparado con un rugido de motor, pasó a gran velocidad y desapareció tras la curva. Carlos tuvo tiempo de recordar la matrícula, la apuntó en las notas del teléfono. Llegó a la cafetería acordada 20 minutos más tarde. Carmen ya estaba sentada a una mesa junto a una gran ventana, bebiendo tranquilamente té de hierbas caliente de una taza de porcelana. Carlos se sentó en la silla frente a ella. Disculpe el pequeño retraso, Carmen. No pasa nada, Carlos. ¿Está usted bien? Parece preocupado. Me han estado siguiendo deliberadamente todo el camino hasta aquí. Un todoterreno negro con cristales tintados. Carmen frunció el ceño con seriedad, sacó preocupada una pequeña memoria USB de su bolso de cuero, la colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. Carlos, aquí están todas las pruebas. Contratos falsos con empresas inexistentes, sobornos sistemáticos a cuentas, numerosas facturas falsificadas. Antonio Zaitsev lleva más de un año robando metódicamente dinero a la empresa. Y Javier está definitivamente implicado, lo sabe todo. ¿Está usted absolutamente segura de esto? Absolutamente segura. Yo misma he visto los documentos. Se reparten el dinero robado al 50%. El padre de Antonio, Víctor Stepanovich Zaitsev, está al borde de la quiebra total. Su empresa de transporte se está hundiendo rápidamente, con enormes deudas. Javier está ayudando financieramente a su viejo amigo precisamente a través de robos sistemáticos del presupuesto de Constructores Unidos. Carlos cogió la memoria USB de la mesa en silencio, la guardó rápidamente en el bolsillo interior profundo de su chaqueta. Muchísimas gracias por su ayuda, Carmen. Carlos, por favor, tenga mucho cuidado. Lo tendré. Por cierto, lo más probable es que fuera un coche de empresa de la compañía de transporte de Víctor Stepanovich Zaitsev.
El padre de Antonio. Carlos asintió en silencio, memorizando la información. Carmen terminó rápidamente su té frío, se levantó de la mesa, cogió su bolso. Le he dado absolutamente todo lo que pude recopilar y guardar. Ahora decidan ustedes qué hacer. Pero tengan cuidado. Se despidió y salió rápidamente del café. Carlos se quedó sentado a la mesa solo, mirando largamente a través del ventanal a la calle desierta. La pequeña memoria USB con información comprometedora le quemaba el bolsillo por dentro, literalmente. Era noche cerrada. Carlos yacía boca arriba en la cama conyugal, mirando fijamente al techo oscuro del dormitorio. María estaba a su lado bajo el edredón, respirando de manera uniforme, tranquila, acompasada. Dormía profundamente o lo fingía a la perfección, era imposible saberlo. De repente, algo vibró silenciosamente bajo su suave almohada. Un sonido sordo, amortiguado. María se estremeció bruscamente, abriendo los ojos de golpe al instante. Con cautela, metió la mano bajo la almohada y sacó rápidamente un teléfono iluminado. Miró la brillante pantalla, la luz fría iluminó bruscamente su rostro pálido y tenso en la oscuridad. De repente, se levantó bruscamente de la cama, se echó apresuradamente una bata de seda sobre los hombros y salió del dormitorio casi sin hacer ruido, descalza. Cerró la puerta lo más silenciosamente posible. Carlos esperó pacientemente un minuto exacto, contando los segundos. Se levantó lentamente y caminó con cuidado de puntillas por el pasillo oscuro. Una luz brillante brillaba a lo lejos en la cocina de abajo. María estaba de espaldas a la gran ventana, apretando el teléfono contra su oreja, susurrando nerviosamente en voz baja. Ahora no, por favor. Está en casa, podría oírnos. Una breve pausa. Bien. Mañana al mediodía. Nos vemos en el mismo sitio de siempre. Otra pausa. La voz de repente se volvió notablemente más suave, más tierna. Yo también. Mucho. Carlos retrocedió rápida y silenciosamente en la oscuridad del pasillo, regresó silenciosamente al dormitorio. Con cuidado, se metió de nuevo bajo el cálido edredón. Cerró los ojos con fuerza, fingiendo estar dormido. Un minuto después, María regresó con cautela, volvió a meter el teléfono debajo de la almohada. Se acostó junto a su marido. Respiraba rápida, entrecortada, irregularmente, su corazón latía claramente con fuerza. Carlos permaneció completamente inmóvil en la oscuridad. En su cabeza resonaba fuerte e insistentemente solo un pensamiento. Carlos no durmió esa noche. Se quedó tumbado como una piedra, escuchando la respiración entrecortada y falsa de María a su lado. Mañana. A mediodía. En el mismo sitio. Esa idea le quemó todo por dentro, dejando solo un vacío frío y plomizo. La mañana amaneció gris. María se despertó sospechosamente animada. Andaba muy atareada, tardó mucho en elegir la ropa, una blusa de seda y unos pantalones ajustados. Voy a casa de mi madre, soltó mientras se pintaba los labios frente al espejo del recibidor. Vamos de tiendas, quería ayudarme a elegir un regalo para mi padre. Vale, la voz de Carlos sonó apagada. Estaba bebiendo café frío en la cocina y mirando por la ventana. No la detuvo. Simplemente esperó. Le dio 15 minutos de ventaja. Luego, en silencio, se vistió, cogió las llaves y salió. En el mismo sitio, seguramente se refería al restaurante, Pinar. Un lugar caro y pomposo, con reservados privados y fama de refugio para quienes no quieren ser vistos. A Antonio le encantaba presumir. Carlos simplemente condujo. El aparcamiento del restaurante estaba casi vacío. Vio el coche de María. Al lado, como era de esperar, estaba el enorme todoterreno negro de Antonio. Carlos aparcó un poco más lejos y salió del coche. El aire le quemó los pulmones, pero no sentía el frío. Entró. Un vestíbulo acogedor, olor a perfume caro. La recepcionista tras el mostrador levantó la vista hacia él con cortesía. ¿Tenía una reserva? Busco a mi mujer, dijo Carlos con voz firme. A María. Está aquí, con Antonio Zaitsev. La sonrisa de la chica se congeló. Claramente conocía esos nombres. Antes de que pudiera responder, dos hombres salieron del pasillo de servicio. Grandes, con trajes impecables y ojos vacíos. La seguridad de Antonio. Lo siento, pero no le esperan, dijo uno con firmeza, bloqueándole el paso.
Antonio ha pedido que no le molesten. Carlos lo miró fijamente. Al fondo de la sala, en un reservado VIP entreabierto junto a la cristalera, los vio. Estaban sentados muy cerca. Demasiado cerca. Antonio le estaba susurrando algo a María, con la mano en su rodilla. María se reía a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. Con esa misma risa que Carlos no escuchaba en casa desde hacía años. Ante sus ojos, Antonio se inclinó y la besó. No en la mejilla. En los labios. Larga y ávidamente. Y ella le correspondió. El tiempo se detuvo. El ruido sordo en los oídos que había escuchado en el torneo regresó. Carlos apartó al guardia de seguridad. No se esperaba tanta fuerza por su parte. Carlos dio 3 pasos rápidos y elásticos y se detuvo junto a su mesa. María. Ella se giró. La risa se congeló en sus labios. Su rostro palideció al instante, quedando blanco como el mantel. ¿Carlos? Antonio levantó la cabeza lentamente. En sus ojos no había miedo ni sorpresa. Solo aburrimiento e irritación, como si el camarero hubiera traído un plato equivocado. ¿Carlos? ¿Qué demonios haces aquí? Ni siquiera se levantó, sino que se reclinó perezosamente en el respaldo del sofá. Carlos, susurró María, llevándose la mano a la boca. No. No es lo que parece. ¿Qué no es lo que parece? La voz de Carlos era baja, pero pesada como el hierro fundido. Me mentiste sobre Laura. Me mentiste sobre tu madre. Mientras tanto te acostabas con él. Pausa. María lo miró con los ojos muy abiertos, asustada. Y entonces Antonio se echó a reír. Fuerte, desagradable. Bueno, supongamos que sí. ¿Y qué? ¿Vas a hacer algo, deportista? ¿Te vas a quejar a su padre? Carlos solo miraba a su mujer. Esperaba su respuesta. Y ella respondió. El miedo en su rostro se transformó en ira. Esa misma furia de una criatura acorralada y pillada en una mentira. Sí. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Una copa de vino salió volando al suelo. Sí. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. ¿Es que no te das cuenta de lo asqueroso y aburrido que es vivir contigo? Lo miraba con un desprecio que nunca había visto. Mírate. Siempre correcto, siempre ceñudo. Eres una sombra. Te arrastraste hasta el trabajo de mi padre porque tú no eres capaz de nada. ¿Creías que iba a pasarme la vida sentada admirando tus viejas medallas? Se acercó a Antonio y le puso la mano en el hombro de forma ostentosa. Antonio es un hombre de verdad. Es fuerte, sabe vivir, toma lo que quiere. Y tú eres solo un error. Mi mayor y más aburrido error. Esta humillación fue peor que una bofetada. Le golpeó en el estómago, dejándolo sin aire. Antonio sonrió con suficiencia. Miró a Carlos como a una cucaracha y asintió perezosamente a su seguridad, que ya se acercaba por ambos lados. Chicos, acompañen a este señor a la salida. Nos está molestando. 2 armarios empotrados agarraron a Carlos por los brazos. Era zambista, podría haberlos derribado a ambos en 10 segundos. Podría. ¿Pero para qué? La batalla principal ya la había perdido. No se resistió. Lo sacaron a rastras de la sala. Con brusquedad, pero sin golpes. Uno de los guardias lo empujó en la espalda ya en la salida, en el porche. Lárgate, tío. Y no vuelvas por aquí. No te queremos aquí. Carlos tropezó y casi se cae. La puerta del restaurante se cerró de golpe tras él. Estaba solo. En sus oídos resonaban sus palabras: error, sombra, no eres capaz de nada. Miró la cristalera del restaurante. Carlos se dirigió lentamente a su coche. Se sentó al volante. Las manos no le temblaban. Por dentro, todo estaba reducido a cenizas. Arrancó el motor. Su vida personal había terminado. Destruida. Pero quedaba el trabajo. Quedaban los documentos que le había dado Carmen. Quedaba la memoria USB en el bolsillo de su chaqueta. Se quedó sentado así 1 minuto. 2. Luego sacó el teléfono. Una furia fría, tranquila y mortal lo invadió. Lo habían llamado sombra. Bien. Ahora esa sombra los enterraría a todos. La batalla personal la había perdido.
Pero la guerra profesional no había hecho más que empezar. Se quedó sentado en el coche hasta la noche. Estuvo pensando. Estaba elaborando un plan. Miércoles. Noche. Carlos marcó el número de Antonio. Largos pitidos. Contestaron al cuarto. Diga. Antonio, tenemos que hablar. Pausa. Un murmullo, como si Antonio se alejara de alguien. ¿De qué? De los documentos. Lo he copiado todo. Malversaciones, comisiones ilegales, contratos falsos. ¿Quieres comprarlo? Silencio. Luego. ¿Cuánto? 2 millones. Otra pausa. Respiración pesada. Bien. ¿Dónde nos vemos? En la obra abandonada en las afueras. ¿Sabes dónde estaba antes la fábrica de conservas? Lo sé. 9 de la noche. Solo. Sin guardaespaldas. Bien. Carlos colgó. Llamó a Sabeliev. Ha picado. Hoy a las 9. Bien. Vengan a las 8. Instalaremos el equipo. 8 de la noche. Carlos estaba de pie junto a una vieja estructura de hormigón, los restos de un edificio a medio construir. Varillas de acero oxidado sobresalían de las paredes, ventanas sin cristales, basura y ladrillos rotos en el suelo. Sabeliev sujetó un micrófono a la camisa de Carlos debajo de la chaqueta. Un pequeño aparato negro, casi imperceptible. Lo oímos todo. Lo principal es que consiga una confesión. Que hable de las malversaciones, del complot con su suegro. Entonces le pillaremos con las manos en la masa. Entendido. Estaremos detrás de ese edificio. En cuanto oigamos la confesión, saldremos. No se preocupe. Sabeliev y su grupo se adentraron en la oscuridad. Carlos se quedó solo. Sacó el teléfono, 8:45. Esperó. A las 9 aparecieron los faros. Un todoterreno negro entró en la explanada y se detuvo a 30 metros. Salió Antonio. Con él, 2 tipos grandes con chaquetas deportivas, de espaldas anchas, rapados al cero. Antonio se acercó primero. ¿Dónde están los documentos? Carlos sacó una memoria USB del bolsillo y la mostró. Aquí. ¿Dónde está el dinero? Antonio sonrió, metió las manos en los bolsillos. No hay dinero, pero aguanta. ¿Cómo que no? En resumen, vas a darme la memoria así sin más. O los chicos te convencerán. Los grandullones dieron un paso adelante. Carlos no se movió. Pues intentadlo. Carlos, no seas tonto. Se supone que eres listo. Dame la memoria y sal de aquí con vida. No. Antonio asintió a los grandullones. Se acercaron más. Uno extendió la mano hacia Carlos. De la oscuridad salieron personas, 5 de paisano, con chaquetas oscuras. Sabeliev al frente. Quieto todo el mundo. Manos a la cabeza. Los grandullones se quedaron paralizados. Antonio retrocedió. ¿Qué está pasando? Sabeliev se acercó y sacó su placa. Antonio Zaitsev queda detenido como sospechoso de malversación a gran escala, intento de extorsión y amenaza con el uso de la violencia. Manos a la espalda. ¿Esto es una trampa? Antonio miró a Carlos. Antonio, se supone que eres listo. Carlos guardó la memoria en su bolsillo. Pusieron las esposas a Antonio y lo llevaron hacia el coche. Se giró y gritó. ¿Crees que has ganado? Javier te aplastará. Carlos guardó silencio. Vio cómo metían a Antonio en el coche. La puerta se cerró de golpe. A la mañana siguiente. Oficina de Constructores Unidos. Carlos estaba de pie en el pasillo del tercer piso, mirando por la ventana. Abajo se detuvieron 3 coches negros. Salieron personas de uniforme y de paisano. Sabeliev subió primero. Asintió a Carlos y se dirigió al despacho del director general. Llamó a la puerta y la abrió sin esperar respuesta. Javier estaba sentado a la mesa, hablando por teléfono. Vio a Sabeliev y frunció el ceño. Te llamo luego. Colgó el teléfono y se levantó. ¿Qué quieren? Sabeliev sacó su placa. Soy el coronel Sabeliev. Javier Lebedev, está usted sospechoso de organizar malversaciones a gran escala, blanqueo de capitales y abuso de poder. Acompáñenos. ¿Qué?
No entiendo. Lo entenderá en la comisaría. Javier cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Esto es un malentendido. Llamaré a mi abogado. Llame después. Lo sacaron al pasillo. Carlos estaba de pie junto a la ventana. Javier lo vio y se detuvo. Tú. Esto es obra tuya. Carlos se giró. Qué perspicaz. Traidor. Confiaba en ti. Te metí en la empresa. Un ladrón debe estar en la cárcel. Y no confiaba, sino que simplemente quería utilizarme. Javier dio un paso adelante, pero un agente lo agarró del brazo. Vámonos. Se llevaron al suegro. Los pasos se apagaron en el hueco de la escalera. Carlos regresó al despacho. Se sentó a la mesa. Una hora después, María entró corriendo por la puerta. Con el pelo revuelto, sin maquillaje, la cara roja. ¿Qué ha pasado? Me ha llamado mamá. Han detenido a papá. Carlos se recostó en la silla. ¿Y había motivos para detenerlo? Ah, así que todo esto es cosa tuya. No sé de qué me hablas. ¿Cómo has podido? Es mi padre. Es un ladrón. Y tú lo sabías. Lo encubrías. Le ayudabas. María se echó las manos a la cabeza. Has destruido a mi familia. No. Lo han hecho ustedes mismos. Robaban, engañaban, eran infieles. Le van a encerrar. Eso espero. Ella lo miró fijamente durante un rato. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Te odio. Querida, es mutuo. María se dio la vuelta y salió. Cerró la puerta de golpe. Carlos abrió el portátil. Empezó a escribir una carta de dimisión. Ya no tenía nada que hacer allí. 3 meses después. Sala del tribunal, techos altos, bancos de madera, un juez tras una mesa maciza. Javier Lebedev y Antonio Zaitsev estaban sentados en el banquillo de los acusados con trajes grises idénticos. Caras demacradas, pálidas. Carlos estaba sentado en la cuarta fila. A su lado, Carmen, con un estricto vestido negro, las manos cruzadas sobre las rodillas. El juez leía la sentencia con voz monótona. Declarar a Lebedev, Javier, culpable de malversación a gran escala mediante fraude, abuso de poder. Imponer una pena de prisión de 8 años a cumplir en una colonia penitenciaria de régimen estricto. Declarar a Zaitsev, Antonio, culpable de complicidad en la malversación. Imponer una pena de prisión de 6 años. María estaba sentada enfrente, al otro lado de la sala. Lloraba, secándose la cara con un pañuelo. Su madre, Vera, la abrazaba por los hombros, mientras ella misma negaba con la cabeza. El juez terminó y golpeó con el mazo. Los guardias llevaron a los acusados hacia la salida. Javier se giró y buscó a Carlos con la mirada. Lo miró fijamente, con rabia. Luego se lo llevaron. Después de la sesión, Carlos salió al pasillo. María lo alcanzó a la salida. ¿Estás satisfecho? Él se detuvo. Sí, ¿y tú? Mi padre está en la cárcel durante 8 años. Antonio ha sido condenado a 6. Me he quedado sin nada. Es tu culpa. Ya lo has dicho. Espero que sufras toda tu vida. Carlos la miró a los ojos. No lo haré. Me alegro de que hayan recibido su merecido. Ella sollozó, se dio la vuelta y se marchó. Su madre la acompañó hacia la salida. Carmen se acercó a Carlos. ¿Qué tal? La justicia ha triunfado. Sí. Gracias, Carmen. Ella asintió y le estrechó la mano. Un mes después. Un piso de alquiler de una habitación en las afueras. Un edificio viejo, paredes desconchadas, las ventanas dan a un patio interior. María estaba sentada en el sofá, mirando el móvil. Le habían quitado la casa. También el coche. Las acciones de la empresa se habían desplomado tras la detención del director general. María había conseguido un trabajo como administrativa en una pequeña empresa. Un sueldo de 20.000. Antes se gastaba eso en cafés y restaurantes en una semana. Sonó el teléfono. Apareció el número de la cárcel. María contestó. Sí. María, la voz de Antonio. Apagada, cansada. Hola. ¿Cómo estás? Mal. No tengo dinero. Vivo en un piso de una habitación.
Trabajo por una miseria. Una pausa. Necesito dinero. Para un abogado. Quiero presentar una apelación. No tengo dinero, Antonio. ¿Cómo que no? Tu padre era el dueño de la empresa. Lo han embargado todo. Las acciones se han desplomado. Quiebra. Entonces, no me querías. Si me hubieras querido, lo habrías encontrado. Antonio. Él colgó. María dejó el teléfono sobre las rodillas. Se quedó inmóvil. Luego lo cogió de nuevo, abrió los contactos. Buscó el nombre de Carlos. Le escribió. Lo siento. Me equivoqué. Quedemos. Lo envió. Miró la pantalla. 1 minuto. 2. 5. No hubo respuesta. Al día siguiente, volvió a escribir. Carlos, contesta. Por favor. Silencio. Un día más tarde. Te quiero. Siempre te he querido. Es que fui tonta. El mensaje no se envió. Error. Este usuario te ha bloqueado. María dejó caer el teléfono, se cubrió la cara con las manos. Se echó a llorar. 1 año después. Un piso en un edificio nuevo, ventanas panorámicas, vistas al río, parqué, paredes blancas. Carlos estaba de pie junto a la ventana, con una copa de whisky en la mano. De fondo, sonaba música suave. Ahora trabajaba como director financiero en una gran consultora. Un sueldo 5 veces mayor que en Constructores Unidos. Compró el piso al contado. Llamaron a la puerta. Carlos abrió. En el umbral estaba Ana, una compañera, rubia, de unos 28 años, con un vestido claro. Sonreía. Hola. ¿Listo? La fiesta de empresa empieza en media hora. Casi. Pasa. Ella entró y miró a su alrededor. Qué bonito tienes el piso. Gracias. Carlos se puso la chaqueta y cogió las llaves. Vamos. Salieron del portal. Ana le cogió del brazo. Carlos, ¿eres feliz? Él la miró y sonrió. Sí. ¿De verdad? De verdad. El pasado se acabó. Y ha empezado una nueva vida. Pues entonces, vamos rápido. Llegaron al coche aparcado. Carlos abrió la puerta del copiloto. Ana se sentó. A la vuelta de la esquina del edificio estaba una mujer. María. Miraba a Carlos. El rostro envejecido, arrugas bajo los ojos, los labios apretados. Carlos la vio de reojo. Se quedó paralizado por un segundo. Luego cerró la puerta, rodeó el coche y se sentó al volante. Arrancó el motor. Salió a la carretera. María se quedó de pie, mirando cómo se alejaba. El coche desapareció tras la curva. Se quedó allí 1 minuto más. Se dio la vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Lentamente, encorvada. Carlos conducía por la ciudad al anochecer. Ana contaba algo, reía. Él asentía, sonreía. El pasado ya no existía.